Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Comenzamos en Colombia, donde hoy el gobierno anunció duras medidas contra el régimen venezolano. El canciller Carlos Holmes Trujillo explicó que entre las decisiones está el no permitir el ingreso a altos funcionarios del régimen a territorio colombiano. Nuestro periodista en Bogotá, Juan Pablo López, tiene información. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia, muy cerca del Palacio de San Carlos, que es la sede de la Cancillería colombiana. El canciller Carlos Holmes Trujillo esta mañana hizo un pronunciamiento muy duro en cuanto a las relaciones entre Colombia y Venezuela a partir del 10 de enero. Se acogió a las medidas adoptadas por los países miembros del Grupo de Lima y dijo que en los próximos días se estarán adoptando en nuestro país, que tienen que ver con la suspensión de los permisos para ingresar al país de los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y además también la suspensión o el congelamiento de actividades financieras de adeptos al régimen de Nicolás Maduro. El canciller Carlos Holmes dijo que esto para nada significa un rompimiento de relaciones bilaterales. Acordaron impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima. Acordaron también elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar fondos y otros activos o recursos económicos. De igual manera, acordaron evaluar el otorgamiento de préstamos al régimen en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte. Acordaron asimismo intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima. Acordaron de igual forma instar a otros países a apoyar la solicitud presentada por algunos países del Grupo de Lima y a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes. Entre las medidas además está la suspensión de cualquier tipo de cooperación militar y además también la revisión y evaluación de los permisos de sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas sobre territorio colombiano. Estas aeronaves que realicen algún tipo de ayuda humanitaria serán sometidas a evaluación por parte de las autoridades colombianas. Es la información por ahora desde el centro de Bogotá. Juan Pablo López, NTN 24. Regreso con ustedes. Gracias, Juan Pablo. La decisión de Colombia va en la misma línea de la determinación de Perú, que ayer anunció impedirá el ingreso al país de allegados al gobierno de Nicolás Maduro. Según el canciller peruano, la medida aplica para miembros vinculados a la cúpula del madurismo, así como de sus familiares, como medida de presión directa al régimen. Néstor Popolizo aseguró que aunque los venezolanos no necesitan visa para entrar a Perú, su administración puede poner restricciones de carácter migratorio. Recordemos que el Grupo de Lima también recomendó a Maduro no asumir el nuevo gobierno en medio de la crisis que viven sus ciudadanos. Nosotros justamente vamos a dirigir una comunicación esta mañana a la Superintendencia de Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país. A propósito de la declaración del Grupo de Lima, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó al bloque de países de inmiscuirse en asuntos internos venezolanos. Incluso los llamó grupo de fracasados. ¿En qué momento este grupo de gobierno fracasado, cipayos y criminales, pretende atribuirse el territorio de Venezuela? ¿Quién les da a ellos legitimidad para darle órdenes a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de las glorias del libertador Simón Bolívar? ¿En qué norma? ¿En qué constitución? ¿En qué ley? Afortunadamente, la buena noticia para el pueblo de Venezuela es que estos políticos carroñas de la derecha venezolana no están en el poder para entregar nuestro territorio, que es lo que quieren, la desintegración territorial de Venezuela.
Delcy Rodríguez también criticó al presidente de Colombia, Iván Duque, por su postura contra el régimen de Nicolás Maduro. Lo instó a visitar el país para, según ella, dejar de ser ignorante sobre la realidad venezolana. El mar de ignorancia en el que se encuentra el presidente de Colombia, y que no está la ignorancia, sino que es una prueba, como un termómetro para saber cómo están las fuerzas bolivarianas en nuestra región. Bueno, yo le voy a decir, señor Duque, y a su vicepresidenta, la señora Marta, vengan a Venezuela para que vean cómo está la llama encendida de nuestros libertadores y de nuestros patriotas. Vengan a ver cómo está el bolivarianismo en Venezuela. Sobre las sanciones internacionales, la vicepresidenta de Venezuela dijo que son arbitrarias e ilegítimas y advirtió que no le preocupan. No son sanciones. El único que puede imponer sanciones internacionales es el Consejo de Seguridad. Estamos hablando de medidas arbitrarias porque no están contempladas en ninguna ley internacional. Son unilaterales porque la imponen de forma unilateral un gobierno de forma abusiva, y son ilegítimas porque no tienen legalidad alguna ni tienen sustento de naturaleza normativa que pueda darle garantía a lo que allí está contemplado. Así que lo único que te puedo decir, sé que quienes imponen este tipo de medidas arbitrarias piensan que uno vive preocupado por eso. No. Las medidas arbitrarias dirigidas sobre personas a nosotros realmente no nos preocupa. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, feliz año, muy buenas tardes. Feliz año, es cierto. Hasta ahora nos vemos. Hasta ahora nos vemos en este 2019. Te vi trabajando muchos días, ni te cuento dónde andaba yo. Me viste trabajando toda la semana del 31 que tenía guardia. Jairo, los países que conforman el Grupo de Lima están actuando en consecuencia a lo declarado. Sí. Hoy fue Colombia, ayer fue Perú. Me imagino que esto será en cascada. Ahí pareciera una ofensiva en relación a Venezuela y ya vamos a hablar de lo que a partir de mañana también va a suceder. Pero evidentemente hay pronunciamientos de cara al jueves 10 de enero, día en que Maduro pretende juramentar un nuevo periodo producto de un proceso electoral no reconocido con 0 condiciones para la oposición. Y Dania, yo creo que el término cascada es el más adecuado. Quizás algunas personas, especialmente quienes abogan por la vigencia de las democracias liberales en América Latina, pueden afirmar que se demoraron mucho los diferentes gobiernos que representan no solamente la legitimidad en las Américas, sino particularmente los organismos multilaterales que tienen responsabilidades muy importantes en materia de garantizar la vigencia de la Carta Democrática, pueden afirmar que nos demoramos mucho en las Américas en tomar decisiones importantes. Pero esta cascada de anuncios, esta cascada de sanciones va a tener un efecto muy importante. No se trata simple y llanamente de observar cuál es la eficacia jurídica de estas medidas que se acaban de adoptar, especialmente en el marco del consenso propio del Grupo de Lima. Se trata de tener en cuenta que hay la voluntad política mínima, necesaria y suficiente para garantizar que la dictadura de Miraflores cada día va a estar más aislada, que los movimientos de quienes conforman esa cúpula, algunos dirán quienes hacen parte de esa dictadura, van a tener limitaciones muy serias para movilizarse en los países que componen el Grupo de Lima y que se irá ampliando su cobertura desde el punto de vista de las naciones que van a adherir en las próximas semanas a este grupo. Las sanciones económicas van a tener un impacto muy importante porque si se congelan los bienes, las capacidades de libertad para corrupción, para pago de favores, para movilidad, va a debilitar de una manera especial a la dictadura de Miraflores. Yo creo que estas medidas no solamente son un objeto importante de trabajo para Venezuela, sino que la OEA creo que tiene la necesidad de tomar cartas en el asunto e incorporar mediante los mecanismos necesarios este tipo de figuras sancionatorias a todo lo que tenga que ver con la activación de la Carta. Antes de entrar en la OEA, que ya vamos a hablar de lo que ocurrirá esta semana, hay 2 preguntas que quiero hacerte. Primero, ¿es cierto, como dice
Delcy Rodríguez, que estas medidas para nada les preocupan, que no están absolutamente pensando en ella en ningún momento del día. Y la segunda es, ¿qué decirle a la gente cuando pregunta, ¿pero esto sirve para algo? Y Dania, son dos preguntas muy importantes. En relación con la primera, la señora vicepresidenta y los demás miembros que hagan parte de la dictadura Miraflores sí tienen que estar preocupados y sí están pensando en este tipo de medidas. La gran capacidad que ellos tienen todavía de mantenerse en el poder, algunos dicen que gira en torno de la capacidad o el respaldo que reciben de la Fuerza Armada Bolivariana, y en cierta medida es cierto, pero esa capacidad está simple y llanamente sustentada en la capacidad de corrupción, en la capacidad que tienen ellos de recibir dinero y sacarlo a otros países como mecanismo de lavado de activos, de financiación de atrocidades y de manera particular como un mecanismo de salvavidas tan pronto regrese la democracia. Ellos sí están preocupados y va a tener un efecto jurídico muy importante. Y en segundo lugar, Idania, sí son decisivas. Nosotros en América Latina, siguiendo experiencias internacionales, hemos buscado mecanismos en el marco de la diplomacia, en el marco del Estado de Derecho, pero de manera particular, respetando el derecho internacional, para aislar a los dictadores. Esto ha sido un ejercicio de ensayo y error, pero lo que tenemos hasta ahora demuestra que al ahogar financieramente a los dictadores, estos terminan más temprano que tarde y no como una frase de cajón, buscando salidas y alternativas para que regrese la democracia y ellos tengan la capacidad no solamente de tener una salida entre comillas digna, sino facilitar la transición democrática. A los dictadores y a los narcotraficantes lo que más les duele es el bolsillo, y estas medidas buscan acabar la capacidad financiera que ellos tienen. Este 10 de enero, ya que mencionaste a la Organización de Estados Americanos, este jueves el Consejo Permanente de la OEA va a reunirse de manera extraordinaria para considerar la situación de la nación petrolera. Esta cita va a tener lugar en el Salón Simón Bolívar de la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington y va a realizarse a petición de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y el Perú. El encuentro va a realizarse el mismo día en que Nicolás Maduro pretende asumir este segundo mandato consecutivo de 6 años tras ganar estas cuestionadas elecciones de mayo del año pasado. ¿Qué puede ocurrir allí en la OEA? Y Dani, yo creo que van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, creo que hay un trabajo de desgaste muy importante en la Organización de Estados Americanos en el sentido de conseguir el consenso para que la gran mayoría de países tengan la posibilidad de votar afirmativamente la activación de la Carta. A mí me parece que uno de los temas centrales va a girar en torno de conocer la voluntad política de los gobiernos de América Latina para respaldar la democracia y sacar a Maduro en términos eminentemente democráticos. En segundo lugar, creo que va a haber una descalificación muy fuerte, no solamente al mandato de Maduro como dictador, sino especialmente a toda la gestión que adelanta para hundir mucho más a la Asamblea Nacional. Hay que tener en cuenta que en estos momentos existe un consenso internacional sobre que la única institución que goza de legitimidad, que tiene la capacidad para representar los intereses, no solamente a nivel internacional, sino en el plano nacional, es la Asamblea. Y yo creo que viene, en segundo lugar, un espaldarazo muy fuerte para que la Asamblea se sienta respaldada, protegida y con capacidad de acción, no solamente para cumplir su deber constitucional, sino de manera particular para hacer la transición. Que esto tenga eco en el corto plazo en Miraflores es otra discusión, porque esa discusión ya la tenemos con el aspecto financiero, pero yo creo que aquí de lo que se trata es de respaldar a la única institución que goza de prestigio en Venezuela en el plano internacional, y es el Poder Legislativo. En la rama judicial y la rama ejecutiva están fundidas. Bueno, a pesar de ese consenso internacional, pareciera que en la ONU otro es el planteamiento, pero a 2 días de esta cuestionada juramentación, la Organización de Naciones Unidas ha dicho que mantendrá su cooperación con Venezuela. Esto a pesar del distanciamiento que varios países han tomado y de lo que venimos hablando. La Secretaría y Asamblea General de la ONU han emitido pronunciamientos sobre este caso. Alejandro Rincón tiene las declaraciones desde Nueva York. Escuchemos y luego Jairo podrá comentar. Alejandro.
Hola, buenas tardes. Tras ser consultada por NTN 24, la Secretaría General de Naciones Unidas ha emitido su primer pronunciamiento a propósito del acto a través del cual el próximo jueves Nicolás Maduro tomará juramento para otro periodo presidencial en Venezuela. De acuerdo con la jefatura de Naciones Unidas, el organismo internacional seguirá cooperando con la nación suramericana, aunque advirtió que ha estado tomando nota de posturas como la asumida recientemente por el Grupo de Lima, que a través de un comunicado anunció que no reconocerá este nuevo mandato de Nicolás Maduro. A continuación, la declaración entregada por el portavoz del secretario general, Antonio Guterres. Nosotros hemos visto las posiciones expresadas públicamente por varios Estados miembros. El sistema de las Naciones Unidas, dentro de Venezuela o fuera, continuará trabajando con el gobierno y otros actores nacionales bajo el marco de asistencia en desarrollo existente para Venezuela, en particular en áreas clave como seguridad, salud y nutrición. Esta misma consulta, NTN 24 la ha trasladado a la presidencia de la Asamblea General de la ONU por dos razones esenciales. Primero, la presidenta es de origen latino, María Fernanda Espinosa, y además ella fue ministra de Exteriores del Ecuador. A raíz de estas circunstancias, consultamos directamente a la presidencia sobre su perspectiva a 2 días de que Nicolás Maduro tome juramento para un nuevo periodo presidencial, y este fue el mensaje entregado por la presidencia de la Asamblea General de la ONU. También están siguiendo reportes importantes sobre la situación de Venezuela. Ella recuerda que la región está respondiendo al flujo de migrantes que están en tránsito y subraya la importancia del diálogo y de la calma, y subraya la necesidad de reconciliación. Estas dos declaraciones que ustedes acaban de ver, tanto la de la presidencia de la Asamblea General como la del portavoz del secretario general, son las primeras perspectivas que Naciones Unidas ha entregado por el momento a propósito de lo que tendrá lugar en Venezuela el próximo jueves. Y no se descarta que en los próximos días, incluso el próximo jueves, una vez haya tenido lugar ese acto en Venezuela, una vez más el organismo internacional reaccione a este hecho. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón. Interpretación de la ONU, es decir, es distinta a los pronunciamientos políticos del Grupo de Lima y a las posiciones que se escuchan dentro de la OEA. Así es, y Dani, hay que tener en cuenta que la ONU no solamente tiene funciones políticas, tiene un mandato muy importante en garantizar la paz y la seguridad internacional, y en la gran mayoría de experiencias de intervención desde el punto de vista de acompañamiento a situaciones críticas o a catástrofes naturales o a crisis eminentemente humanitarias, Naciones Unidas siempre mantiene una comunicación directa con los países que se puedan ver afectados, con un propósito fundamental: garantizar las mejores condiciones de vida a la población civil víctima de estas situaciones. Desde ese punto de vista y en el materia de asistencia técnica, para garantizar que quienes sufren los estragos de una dictadura o de una crisis humanitaria tengan la posibilidad de garantizar las mejores condiciones para retomar sus proyectos de vida, Naciones Unidas siempre ha operado así. Desde ese punto de vista, y Dania, repito, no hay nada diferente. Ellos cumplen su mandato y establecen una puerta de manera especial para garantizar que cuando cambie la dictadura existan mecanismos para que ellos puedan intervenir. No se puede esperar menos de Naciones Unidas. Jairo, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en este 2019, tu primera presentación. Gracias a ti, Dania. Nos vemos el jueves, ¿no? Seguramente, claro, el jueves vamos a tener una transmisión especial, por supuesto. Además va a ser un día absolutamente noticioso, no solo por esta juramentación de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, el que algunos califican de ilegítimo, sino que va a estar esta sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos para discutir el tema de Venezuela, y por otro lado el presidente Trump hará presencia en la frontera. Será un jueves de noticia. Muy temprano estar aquí. Gracias, Jairo Librero. Son las 4:24 minutos, hora costa este. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que su gobierno no puede permitirse equivocaciones en las decisiones que tome. El mandatario señaló que el más mínimo error que podría hacer que la izquierda regrese al poder y será un riesgo para el país. Sus declaraciones fueron ofrecidas durante la ceremonia en que asumieron su cargo los presidentes de los bancos estatales, designados por el ministro de Economía.
Nós não podemos errar. No, no podemos cerrar. Si erramos, ¿saben quién puede volver? Las personas de bien, la mayoría que confió en aquello que predicamos a lo largo de los últimos años. Que foi a maioria que acreditou naquilo que nós pregamos. No pueden decepcionarse con nosotros. Es noticia un plan del gobierno de México para combatir el robo de combustible que ha provocado escasez de gasolina en varios estados del país y del que hablábamos el día de ayer. A finales de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un proyecto para detener el robo de combustible que en 2017 ocasionó pérdidas por unos 3.000 millones de dólares. La estrategia del gobierno contempla la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas de 50 puntos del estatal Pemex y catalogar el delito como grave y sin derecho a fianza. Lo cierto es que solo 1 de cada 3 gasolineras tiene combustible, mientras el presidente López Obrador niega el desabastecimiento. Vamos logrando el propósito de que no se roben los combustibles. Informo esto para agradecerle a la gente por su apoyo, por su respaldo. Y sí, han habido molestias en algunos lugares, no ha sido generalizado, pero no ha sido en vano. Si los ciudadanos nos siguen apoyando, nos siguen respaldando, vamos a acabar con la corrupción. Es noticia el gobierno de Guatemala que oficializó la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin de forma unilateral e inmediata a la misión anticorrupción de la ONU en ese país. El Ejecutivo da por terminado el mandato de la CICIG. Sin embargo, el secretario general de la ONU ratificó que la comisión continuará su trabajo hasta septiembre próximo, cuando expire oficialmente su mandato, según el documento firmado hace más de 12 años. El Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Un auténtico revuelo político causaron en Guatemala estas declaraciones del presidente Jimmy Morales. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se deje sin efecto la decisión del mandatario y advirtió que se trata, según él, de otro golpe al Estado de Derecho. No dio ningún fundamento legal y cumple todo lo establecido en materia de relaciones internacionales. Recuérdense que el acuerdo que dio vida a la CICIG es en materia de derechos humanos y vemos con preocupación cómo parece más un mecanismo de autoprotección a él y a su grupo. Partidos políticos han presentado recursos similares para exigir además que el presidente Morales sea destituido. Debido a la desobediencia flagrante y también para que la Corte de Constitucionalidad certifique lo conducente por el delito de violación a la Constitución. Porque únicamente demuestra la desesperación que siente esta clase política al verse amenazado, no solo sus intereses, sino también al verse acorralados ante un sistema de justicia que les está exigiendo dar cuentas. Y se ha convertido en una tragicomedia convertida en tiranía, que no podemos aceptar. El fin unilateral del convenio con la ONU sobre la CICIG fue publicado este martes en el Diario Oficial, en el que se ordenó además el retiro del comisionado y del personal de la comisión. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, rechazó categóricamente la decisión del gobierno guatemalteco. Recordó que el mandato de este grupo de la ONU expira en septiembre próximo y llamó al Ejecutivo de Morales a cumplir con sus obligaciones. La comisión, un grupo de trabajo de la ONU, investiga la corrupción en Guatemala y ha acusado al mandatario y a varios de sus familiares por prácticas ilícitas. En la conferencia de prensa de este lunes, Jimmy Morales también ordenó denunciar a la CICIG y a la Secretaría General de la ONU. Por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales sin responsabilidad para el Estado de Guatemala.
A esta hora, cuando son las 4:29 minutos, hora costa este, nos acompaña Jordán Rodas. Él es el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Señor Rodas, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos alguna declaración suya en este micro, pero queremos ir mucho más allá. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Idania. Para mí siempre es un honor estar con esta gran audiencia. A sus órdenes. Igualmente para nosotros tenerlo. Empecemos por lo básico. ¿Cómo interpretar esta decisión del presidente Morales? Bueno, es parte de un plan que ha venido ejecutándose paso a paso. Antes se pensaba que era un asunto solamente con el comisionado Iván Velázquez, después el tema de los investigadores, después ya renovar el plazo de la comisión, y lo último lo daba a conocer en esta conferencia de prensa y minutos antes en Naciones Unidas en Nueva York por parte de la canciller, donde de forma unilateral, arbitraria, sin fundamento alguno, rompiendo todo lo que dice la Constitución política y el acuerdo que dio origen a la CICIG, vino y ayer hizo de conocimiento su decisión y hasta hoy la publica en el Diario Oficial. Y ahí mismo establece que entra en vigencia el día de hoy. Entonces hubo otra ilegalidad más, un anticipo de funciones, porque queda evidenciado esto, además del rompimiento del orden jerárquico de las leyes, porque mediante un acuerdo gubernativo se está echando por la borda un decreto ley del Congreso que avala el Convenio entre Naciones Unidas y Guatemala. Pero más allá de lo legal, que afortunadamente está bastante débil, por eso es que la esperanza está en que la Corte de Constitucionalidad una vez más restablezca el orden jurídico, ponga las cosas en su lugar y que el Ministerio Público también actúe, porque ya raya esta conducta en ilícitos penales. Ahora, ¿por qué no esperar? Y ya vamos a entrar en los ilícitos penales que usted está señalando, pero ¿por qué no esperar hasta septiembre? Es decir, ya había anunciado que no iba a renovar este acuerdo con la ONU para tener esta comisión, pero ¿por qué no esperar hasta septiembre? Es decir, ¿por qué a lo malcriado? ¿Por qué a lo... si pierdo, arrebato, como dicen los mexicanos? Exactamente, porque está acorralado jurídicamente por las ilegalidades que han cometido él, sus aliados políticos y aliados económicos. También es importante decirlo con toda propiedad que el sector empresarial organizado del CACIF está validando toda esta ilegalidad, porque ellos históricamente han venido lucrando con todos los sistema de corrupción del sistema. Hay muchos empresarios honestos que están conscientes que la corrupción, lejos de traer inversión, la aleja de Guatemala. Entonces, el poder político acorralado económicamente que ejerce el gobierno actual, más el sector económico, no todo, afortunadamente, está en este gesto de desesperación que está rompiendo el orden constitucional en Guatemala. Se violó la independencia también. En esa conferencia de prensa que parecía un reality show, pues hasta se hizo acompañar de personas condenadas. Él ayer dio su opinión sobre violaciones de derechos humanos, sobre casos judicializados ya, cuando somos una república y no una monarquía como él piensa que somos. Usted ha mencionado la frase ruptura del orden constitucional. Eso es lo que está ocurriendo en Guatemala en este momento, es decir, estamos abriendo la puerta ¿a qué? ¿A una dictadura estilo Daniel Ortega o Nicolás Maduro, donde si no me gusta lo que los organismos deciden, simplemente acabo con ellos? Así es, Idania, efectivamente, y por eso es que es tan importante los pronunciamientos y el accionar de la comunidad internacional, porque después va a ser tarde, después vamos a tener tragedia como la de Nicaragua o la de Venezuela, el drama que eso significa y también lo que provoca. Todo esto está provocando sin duda alguna migración y después Estados Unidos ve con barreras migratorias, hay muerte de niños en las fronteras y ante eso no dice nada del gobierno. Yo por eso valoro positivamente el pronunciamiento de senadores y congresistas estadounidenses y también no tienen que olvidar la clase política guatemalteca, los gobernantes y los empresarios que están solapando este accionario ilegal, la lista que saldrá en febrero de personas corruptas y que violan los derechos humanos
que según la normativa que impulsó la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, ya está vigente en Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, señor Rodas, ¿le queda institucionalidad a Guatemala para soportar, digamos, este enfrentamiento del presidente Morales, esta confrontación? Usted mencionaba la Corte Constitucional y el Ministerio Público. ¿Queda institucionalidad para ponerle freno a Morales? Bueno, esta parte, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la fiscal general, está su servidor, el Procurador de Derechos Humanos, que por el accionario ha sido víctima de represalias por parte de algunos congresistas que redujeron un casi 20% del presupuesto para este año. En lugar de aumentarnos como queríamos, no solo no nos lo dejaron como en el 2018, sino nos lo rebajaron como hace 10 años lo teníamos. Pero ese tipo de acciones no nos va a detener en estar al lado de los guatemaltecos que ya no queremos corrupción e impunidad en Guatemala. Mire, procurador Rodas, en este momento tenemos a la OEA, por ejemplo, esta semana ocupada el jueves en el caso de Venezuela, el viernes ocupada en el caso de Nicaragua y seguramente más pronto que tarde estará ocupada del caso Guatemala. Yo le pregunto, ¿qué le está quedando a los pueblos para defenderse de estos presidentes o de estos mandatarios o de estos dictadores que llegan servidos de la democracia y que luego quieren limpiar el piso con el pueblo que los eligió? Es decir, ¿qué le está quedando a los pueblos para defenderse de estos mandatarios que traicionan finalmente los postulados a través de los cuales llegan al poder? Bueno, únicamente la unidad de las organizaciones sociales, indígenas, académicas, los empresarios honestos y sobre todo el apoyo y el respaldo de la comunidad internacional y la prensa independiente, que en Guatemala se le ha ido asfixiando económicamente para callarla. También está la estrategia de los Net Center, que son grupos que se dedican a difamar a todo aquel que se opone al gobierno. Los espacios son restringidos, pero no hay mal que dure 100 años. Ya se ha demostrado que la población en Guatemala se levanta y ha aceptado presidentes importantes. Bueno, no hay mal que dure 100 años, pero cuando uno voltea y ve que Cuba lleva 60 más o menos, Venezuela ya pasó los 20, uno se asusta, ¿no? Sin contar lo que lleva. Que no tengamos mala suerte, pero yo estoy confiado en la fortaleza y que hayamos aprendido los guatemaltecos de la lucha de 36 años, la guerra que nos dio también toda una madurez para emprender con madurez este tipo de autoridades poco democráticas que están haciendo retrocedernos a épocas dictatoriales de carácter militar. Así es, así es. Tristemente, eso es lo que estamos viendo en muchos países de nuestra región. Procurador, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros. Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Muchas gracias. Saludos cordiales. Feliz tarde. Igualmente para usted. 4:37 minutos, rápidamente vamos a cumplir los compromisos comerciales de la planta. Regresamos en breve con más información. Les dejo en pantalla nuestras cuentas de Twitter, información en tiempo real, les leo mientras hacemos el programa. Y al regreso, expectativas en relación al discurso que el presidente Donald Trump ha anunciado para las 9 de la noche, hora costa este de Estados Unidos, hora de Colombia, para hablar de seguridad y de frontera. ¿Declarará el estado de emergencia nacional para obtener los fondos y construir el muro? Al regreso hablamos de esto, ya venimos. Continuamos con La Tarde. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá un mensaje a la nación esta noche desde la Casa Blanca. La falta de acuerdo con los demócratas en el Congreso sobre la financiación ha llevado al cierre parcial del gobierno federal, que entró en su tercera semana. En Washington, nuestra periodista Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina, buena tarde, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Idania. Será precisamente aquí donde nos encontramos, en la Casa Blanca, donde el presidente de los Estados Unidos dé ese discurso a la nación desde un lugar muy especial, porque será desde el despacho Oval, un lugar que hay que decir que está reservado precisamente para ocasiones especiales, donde anteriores mandatarios han dado discursos
por ejemplo, o anunciado el inicio o el final de una guerra. En esta ocasión, el presidente de los Estados Unidos va a emplear ese escenario para hablar de una temática muy diferente, como es esa narrativa que emplea el mandatario de esa supuesta crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Lo que está en el aire es saber si el presidente finalmente decretará o no esa emergencia nacional. En las últimas horas hay que decir que quedan poco más de 4 horas de ese esperado discurso que va a durar entre 7 y 8 minutos. Está creciendo la teoría de que finalmente el presidente no va a decretar esa emergencia nacional. Hay que decir que nosotros en NTN24, en el día de ayer, este lunes, hablamos por ejemplo con el representante Jim Banks de Mississippi. Él decía que el presidente no iba a decretar esta emergencia nacional. También Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, en horas de la mañana ante la cadena NBC, él no quiso tampoco dar pistas sobre si lo decretará o no. Lo que es seguro es que Trump hablará en apenas casi 4 horas. Me complace informarles que me dirigiré a la nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur, el martes por la noche a las 9, hora este. Y después de que hable el mandatario, el presidente de los Estados Unidos, llegará el turno de los demócratas, tanto Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, como Chuck Schumer, quien es el líder demócrata del Senado. Los demócratas tienen minoría en el Senado, han dicho que quieren replicar al presidente Donald Trump porque ellos temen que el mandatario utilice este discurso para, según ellos, decir mentiras sobre esa situación en la frontera sur de los Estados Unidos. Hay que decir también que el presidente Donald Trump hablará en cadena nacional porque él quiere explicar a los estadounidenses, porque quiere construir ese muro en la frontera. Hay que decir que él no tiene esos fondos que necesita para construirlo porque los demócratas, que tienen ahora la llave de esa Cámara Baja, se niegan a darle esa partida de $5.000 millones que él necesita para cumplir con esa principal promesa de campaña. Pero más allá de la disputa política en este país está la disputa legal. Hay que saber también si construir o no ese muro utilizando recursos del Departamento de Defensa, como pretende Donald Trump, si finalmente activa esta emergencia nacional, es o no legal en este país. El presidente le falta mucha autoridad al declarar una emergencia nacional y querer construir el muro con una excusa de mejorar la seguridad en la frontera. Yo creo que lo que se está proponiendo es simplemente ilegal, va en contra de los valores del país y básicamente actúa más bien como un dictador, no como un presidente de los Estados Unidos. Así que yo creo que básicamente está muy mal y esto no tiene fundamento alguno. Como oyen, hay quienes opinan que sería ilegal. También ayer Mike Pence consultaba al equipo de abogados de la Casa Blanca. Lo que es cierto es que mientras en el Congreso se debate si dar o no esos recursos, si Donald Trump activa o no esta emergencia nacional, son ya 18 días de cierre del gobierno federal y son 800.000 los empleados del gobierno que están algunos trabajando, otros no, pero desde luego todos sin cobrar. Y Dania, este es el reporte desde Washington. Ustedes sigan con más en la tarde. Adelante. Gracias, Carolina, gracias por la información y por tu completo reporte en la tarde de hoy. Continuamos. El cierre parcial del gobierno, si se sigue extendiendo, provoca que millones de personas de bajos recursos queden sin cupones de alimentos, afectando también a las pequeñas empresas. El Departamento de Agricultura ha informado que cuenta con fondos disponibles para este subsidio solo hasta el mes de febrero. Paola Serna tiene esta información en Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, para explicarles un poco cómo pudiera haberse afectado a cerca de 19 millones de familias en los Estados Unidos a través de este programa SNAP. Es un programa de subsidios, de ayudas federales para que las personas puedan obtener los alimentos. Son lógicamente personas calificadas o familias que califiquen. Ellos a través de tarjetas como estas, tarjetas de crédito, pueden realizar sus compras por cerca o en promedio de $245 al mes. De acuerdo con el Departamento de Agricultura, cada mes de este subsidio son 4.800 millones de dólares. Sin embargo, hasta este momento tienen 3.000 millones de dólares, lo que les permitirá seguir funcionando hasta febrero. Ya en febrero este dinero se acorta y las familias pudieran sufrir las consecuencias. En este momento el cierre puede afectar a muchas partes de la comunidad. Uno de ellos es el programa de SNAP. El programa de SNAP en este momento tiene suficientes fondos para todo el mes de enero. Pero comenzando en enero, si todavía no abre el gobierno o todavía continúa el cierre,
no hay suficientes fondos para el programa de SNAP. Según el presupuesto del Departamento de Agricultura, solo va a haber 60% de esos fondos para ese programa. Así es que las familias que necesitan esos beneficios solo van a tener ese 60% de esos beneficios para alimentar a su familia en febrero. Después de febrero todavía no se sabe qué va a pasar. Hasta este momento la Casa Blanca no ha dicho cómo responderá a el servicio que se presenta con estos subsidios de SNAP, de este programa de alimentos para personas de bajos recursos, y si pudiera verse afectado si continúa el cierre del gobierno federal. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Cuando son las 4:50 minutos, hora costa este, 6:50 minutos, hora costa oeste, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México inauguró la 30ª reunión de embajadores y cónsulos REC 2019, que tendrá lugar hasta el próximo 11 de enero y donde están reunidos los titulares de las representaciones de México en el mundo. El canciller Marcelo Ebrard instruyó a los representantes de México para diseñar una nueva política exterior mexicana que respete el principio de no intervención, la solución pacífica de los conflictos y que sea congruente con la política interna. Sobre las críticas que surgieron luego que el Estado mexicano determinara no suscribir la declaración del Grupo de Lima que insta al presidente venezolano Nicolás Maduro a no asumir un nuevo mandato, rechazó que signifique una despreocupación de derechos humanos o en relación a derechos humanos y afirmó que el nuevo gobierno tiene un compromiso primario con las garantías fundamentales. Para hablar de este encuentro, para hablar de estos temas, nos acompaña Juan Pablo Prado. Él es especialista en relaciones internacionales y cooperación internacional y ha sido invitado presente en este encuentro al que acabamos de referirnos. Señor Prado, bienvenido. Buena tarde para usted. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Idania? Buenas tardes. A ver, ¿por dónde comenzamos? Quizás por este tema polémico que ha generado todo tipo de reacciones, el cambio de posición de México en relación a Venezuela. ¿Qué fue exactamente lo planteado frente a la representación diplomática? Bueno, ayer el nuevo canciller Marcelo Ebrard habló de una reforma, de un diseño de una nueva política exterior. Eso tiene sentido si se considera que México, pues ciertamente cambió de gobierno y más que eso, en voz del presidente Obrador, cambia de régimen. Ante un cambio político mexicano en el ámbito interno, pues lo conducente es, desde esta visión, acomodar, diseñar, reenfocar la política exterior de México. Y bueno, en ese sentido, pues hay transformaciones, evidentemente. La principal es, como aquí se ha señalado a través de varias noticias, una transformación del tratamiento de México con respecto a la promoción internacional de los derechos humanos en lo general y en particular con respecto al caso venezolano, con las distintas consecuencias, aplausos y críticas que eso conlleva. Básicamente lo que el canciller Ebrard señaló es que México en efecto va en este marco de transformación de su política exterior, de su papel en el mundo, va a practicar, por un lado, relaciones políticas, diplomáticas adecuadas, positivas con todos los países del mundo, y por otro lado, se va a promover el principio, efectivamente, de la no intervención. Aquí lo interesante es que el canciller señaló que promover el principio de no intervención por parte de México no significa necesariamente ser pasivos. Es decir, vislumbra que México va a promover los derechos humanos a través de estrategias distintas. Claro, pero, por ejemplo, ¿cómo entender el compromiso del presidente López Obrador con los derechos humanos? En relación a Venezuela, ¿no? Si buena parte del pueblo venezolano y algunos representantes de otros países piensan que López Obrador, por ejemplo, no firmando la Carta del Grupo de Lima, da espalda a los presos políticos, a los torturados, a las violaciones constantes de esos derechos que dice defender. Efectivamente. Bueno, México no respalda esa actitud por parte del gobierno venezolano y así lo ha hecho saber. El tratamiento que México le quiere dar al tema es distinto en el sentido de que
El Grupo de Lima, un mecanismo de diálogo político para incentivar desde el exterior democracia, derechos humanos en Caracas, digamos, sensibilizar al régimen de Maduro, ha dado resultados tenues, en el sentido de que al fin y al cabo Maduro ve con malos ojos el Grupo de Lima, le critica, etc. Ante esa situación y con base en el cambio de régimen en México, la nueva política exterior en ese sentido pretende priorizar el diálogo político con Caracas por encima de las críticas, de los contenciosos, de las presiones políticas, digamos, más directas y más coercitivas. ¿Por qué? Pues porque esta actitud por parte del Grupo de Lima, desde la visión de la actual Cancillería mexicana, no ha dado resultados. Y por otro lado, en realidad, a la luz de que México pues, no tiene todavía, al día de hoy, suficiente legitimidad para incentivar democracia, derechos humanos a través de su política exterior. Lo cual ciertamente se tiene que revisar esta nueva postura por las consecuencias que va a tener. Por un lado, debilita al Grupo de Lima, la no firma por parte de México de esta última declaración, pero también por otro lado abre espacios a incentivar un diálogo político renovado con Caracas, a la luz de que la presión política excesiva parece que no está funcionando. Hay quien señala, perdón que lo interrumpa, porque hay quien señala que esta posición de México también pudiera ser para jugar luego ese papel de mediador en caso de que las cosas se sigan complicando como van. Es decir, poder ser un interlocutor entre la OEA o el Grupo de Lima o los distintos factores internacionales y Venezuela. Efectivamente, y de esa forma México intenta capitalizar su nueva postura en el escenario regional como un interlocutor, como un actor abierto a escuchar, a dialogar y a promover democracia y derechos humanos, pero a través de una estrategia distinta. En ese sentido, a mí me parece interesante esta iniciativa en el sentido de que a la luz de lo que sucede en Brasil, por un lado, con Bolsonaro, y a la luz de lo que sucede, digamos, en Colombia con el presidente Duque, que, digamos, son presidentes de derechas uno más que otro, ciertamente, México tiene, digamos, un espacio abierto para ser un interlocutor, ser un mediador y ser un actor importante en esta crisis humanitaria que vive Venezuela, pero que también le comienza a afectar a México. Es decir, a México también están llegando inmigrantes venezolanos y eso es un problema que va a ir creciendo a la medida de que la situación en Venezuela no se vaya resuelva. complicando, claro. Bueno, es como en el argot periodístico decimos una noticia en desarrollo, habrá que esperar qué pasa y qué papel va a jugar México o cuáles son las posiciones que va asumiendo. No quiero dejar de hablar de la política migratoria. ¿Cuál fue, o dentro de los planteamientos que se hicieron el día de ayer, por lo menos, y que seguramente seguirán haciéndose en estos días de este encuentro, la posición de aquel que no entre a México de manera legal será deportado, ¿es una variante o es como poner las reglas sobre la mesa y decir un momento, vamos a organizar esto? Bueno, a la luz de que México está promoviendo a través de distintas medidas los derechos humanos, tanto los mexicanos como los extranjeros, también hay un cambio en materia migratoria. La propuesta o la apuesta mexicana es efectivamente incentivar protección a los migrantes que intenten ya sea quedarse, migrantes centroamericanos, ya sea quedarse en territorio mexicano o trasladarse hacia Estados Unidos. La estrategia que plantea el gobierno mexicano es vamos digamos, administrar de mejor manera este paso migrante a través de varias reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Como usted bien señala, que los migrantes se registren, tengan, digamos, un registro incluso electrónico con sus datos, y solamente si los migrantes atienden a estas indicaciones y a estos ordenamientos legales por parte de México, se les va a facilitar o quedarse en nuestro país, quienes atiendan con las disposiciones legales, o trasladarse a los Estados Unidos. De tal forma que
traslados hacia nuestro territorio nacional de manera ilegal, irrespetuosa y violenta, la apuesta es regresarlos al país. Y esto acompañado de otro ejercicio interesante de política exterior. Cooperación mexicana para intentar incentivar desarrollo en Centroamérica y de esa forma intentar o disminuir el traslado de migrantes hacia nuestro territorio mexicano y hacia Estados Unidos. Son estrategias políticas de desarrollo y migratorias más precisas que priorizan los derechos humanos. Al menos se va a intentar hacer de esa manera. ¿Expectativas, señor Prado, en relación al discurso que ha sido anunciado para la noche de hoy por parte del presidente Donald Trump para hablar de la seguridad fronteriza? ¿Tendría México que reaccionar si se declara una emergencia nacional? Porque se va a declarar específicamente por el problema que hay con la frontera con México, en caso de que se haga. Efectivamente, México tiene una actitud, digamos, de escucha y a la expectativa de lo que ocurre en Washington, en este caso, en particular, desde luego, pero bueno, la Cancillería señaló que, bueno, hay temas no negociables, que es precisamente la defensa irrestricta de nuestros nacionales en territorio estadounidense y del territorio nacional, de nuestra integridad, de nuestra soberanía. El gobierno mexicano tendrá que ser muy puntual para hacer un frente en caso de que el presidente Donald Trump suba el tono de los contenciosos con México y digamos que ejercer su rol como un país que permite el flujo de la migración hacia el sur, hacia el propio Estados Unidos. México tiene capacidades de negociación, tiene un nuevo gobierno que al fin y al cabo tiene una enorme legitimidad interna y por ende fuerza a nivel interno, y eso le aumenta su capacidad de negociación internacional. Por tanto, México tendrá, en su caso, que ejercer una política exterior más activa, más álgida, reactiva, pero también proactiva frente a Estados Unidos. Ese es el principal reto de la política exterior de México y de lo cual también se refirió el canciller Marcelo Ebrard el día de ayer. Pues quiero agradecer a Juan Pablo Prado, especialista en Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muy amable por su tiempo. Idania, muchas gracias. A usted por estar aquí. Con esto vamos a la pausa. Al regreso, Nicolás Maduro fue convocado por el Tribunal Supremo para juramentarse el próximo jueves. Julio Borges, diputado, el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, nos acompaña en esta parte del programa, en esta próxima parte del programa, para hablar de lo que sucederá el 10 de enero en esta juramentación, estrategias de la oposición, reacciones de la comunidad internacional y sobre todo el pronunciamiento que hoy hiciera el ministro de la Defensa, el general Padrino López. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Mientras el Tribunal Supremo de Venezuela convocó a Nicolás Maduro a tomar juramento en 10 de enero ante esa institución, el Parlamento venezolano lo declaró inconstitucional y aprobó un anteproyecto de ley para sentar las bases de un eventual gobierno de transición. Los diputados hicieron un llamado a la Fuerza Armada para respaldar el pueblo en las calles y presionar para que se convoque a nuevas elecciones presidenciales. Daniela Zambrano tiene un informe. Hola, Idania, buenas tardes. El Parlamento venezolano insiste en calificar de usurpador a Nicolás Maduro, quien va a juramentarse el próximo 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia, luego de que esta instancia emitiera una sentencia convocándolo para el próximo jueves. La Asamblea Nacional el día de hoy aprobó un anteproyecto de ley que sentaría las bases para un eventual gobierno de transición. Están conscientes de que esto no se va a materializar en las próximas horas, pero aseguran que es el inicio para poder renovar los poderes y posteriormente convocar a elecciones. Nicolás Maduro recibió la venia del máximo tribunal de clara tendencia oficialista. Convocar al ciudadano Nicolás Maduro Moros para el día 10 de enero del 2019 a las 10 de la mañana para que se presente ante el Tribunal Supremo de Justicia a los fines de ser juramentado como presidente constitucional. Juramentación rechazada de antemano por el Parlamento, que insiste en calificarlo de usurpador. ¿Por qué nosotros insistimos en esta afirmación? Es sencillamente porque
Maduro se robó una elección. El ala más radical de la Asamblea Nacional incluso exhortó al presidente del Parlamento a asumir el cargo mientras se convoca elecciones. Evidentemente hay un vacío de poder y debe designarse un presidente. Le corresponde a usted, mi querido hermano Guaidó, asumir esa responsabilidad. Pero conscientes de que se trataría de una quimera, la mayoría parlamentaria apuesta por sentar las bases para un gobierno de transición que renueve los poderes y convoque elecciones. Generar falsas expectativas sería decir que mañana hay un nombramiento u otro, o que pasado mañana o que pasado mañana. Estamos hablando precisamente en 3 fases, de reunir la fuerza necesaria, el desprendimiento de la base político-militar del gobierno, el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de todos los sectores del país, el que se termine de desprender el chavismo como lo está haciendo para lograr el cese de la usurpación que lleve a un gobierno de transición y lograr una elección libre. El anteproyecto de ley aprobado este martes por el Parlamento contempla además poner en práctica la justicia transicional, perdonar a aquellos que hoy arrepentidos alguna vez formaron parte del gobierno de Maduro. Y esa amnistía, que va dirigida a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también tiene como destinatarios a todos los hombres y mujeres del oficialismo que en algún momento dieron su anuencia para sostener a Nicolás Maduro en la usurpación, pero que hoy entienden que es hora de la decencia, que es hora del cambio y que hay que expulsar de Miraflores al usurpador. La sesión, que inició con un minuto de silencio tras cumplirse 3 meses de la muerte del concejal Fernando Albán a manos del SEBIN, culminó con el compromiso de crear un consejo de transición para concretar futuras acciones como movilizaciones. Los diputados opositores agradecieron el respaldo internacional luego de los pronunciamientos que ha habido tanto del Grupo de Lima como por parte de la Unión Europea, que ya han advertido, van a desconocer este segundo mandato del presidente Nicolás Maduro a partir del próximo 10 de enero. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos al estudio. Gracias, Daniela, gracias por la información. Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tomó juramento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que prometió lealtad absoluta a Nicolás Maduro en su nuevo gobierno, que pretende comenzar, como hemos dicho, este jueves 10 de enero, cuando se juramente frente al TSJ, en medio de todos estos señalamientos de ilegitimidad por parte de los opositores y de gobiernos extranjeros. Las declaraciones las entregó el ministro de la Defensa horas después de que versiones de prensa informaran que fue ordenada la separación de 4.309 funcionarios de la Guardia Bolivariana Nacional tras determinar que no han regresado a los cuarteles y están ausentes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe para el periodo 2019-2025. Quiero saludar en nuestros estudios a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, coordinador del partido Primero Justicia, presidente, por cierto, de la Asamblea Nacional. Julio, bienvenido. Buena tarde para ti. Mi abuelita decía, no aclares que oscurece. ¿Por qué hay que aclarar que la Fuerza Armada le va a ser leal a Nicolás Maduro en una circunstancia como esta? Es decir, ¿por qué tanta explicación? Bueno, esa pregunta es la pregunta central de la situación de Venezuela en este momento, Idania, porque yo lo veo de esta manera, para tratar de ser muy didáctico. Maduro es un presidente que está descalabrado, que está caído. Es así. Ahora, lo que falta es un paso final. Cuando un gobierno llega al nivel en el cual está la dictadura de Maduro, en la cual más de 50 países lo desconocen abiertamente, han declarado el fraude completo de la elección del 20 de mayo y tienen una posición absolutamente irreversible de que tiene que haber una transición en Venezuela, y a eso le sumamos todas las crisis que están abiertas, eso es un gobierno que está irremisiblemente caído. Ahora, ¿cuál es el último eslabón? ¿Cuál es el último escalón que falta para que se abra ese desenlace? Es la Fuerza Armada venezolana. Yo creo que eso hay que hablarlo con total apertura y transparencia, porque el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, los trabajadores, la iglesia el día de ayer, los periodistas,
los activistas, los estudiantes, todo el mundo ha hecho todo para lograr el cambio en Venezuela. Y la última pieza que falta y sobre la cual hay la mayor responsabilidad es la Fuerza Armada. Una Fuerza Armada que lo interesante de tu planteamiento es, bueno, ¿por qué ellos tienen que estar anunciando esa fidelidad? ¿Por qué tienen que estar de alguna manera ratificando esa fidelidad? Bueno, es que la Fuerza Armada tiene dentro de sí una contradicción y unas fracturas internas muy grandes que se materializan en temas muy concretos, que es que el propio gobierno, el propio Maduro, ha tenido que aceptar que en los últimos meses ha habido 6 rebeliones militares en Venezuela y que lejos de aplacarlas con el efecto de la represión y la persecución por parte de lo que significa todo ese escuadrón cubano que está contra la Fuerza Armada, ese proceso sigue creciendo, sigue absolutamente vivo y es el último eslabón que falta para que se recupere, no para que haya un golpe de Estado, sino para que se recupere la constitucionalidad, la democracia y la libertad en el país. Bueno, 6 rebeliones militares que además han ocasionado que más de 200 militares de distintos rangos estén presos, ¿no? Sí, no solamente eso. En las últimas horas ha habido nuevas detenciones. Hubo la detención de 4 coroneles hace pocas horas. Lo que tú anunciabas, más de 4.000 soldados oficiales de la Fuerza Armada han desertado. Hay una cantidad de líderes naturales presos, jóvenes, que llegan más de 200 oficiales. Y la situación es, y hay que aclararlo muy bien, una cúpula donde está Padrino López y donde está toda esa gente que lo está rodeando allí, que ha secuestrado al resto de la institución. Pero tenemos que tener confianza y fe que los líderes jóvenes dentro de la Fuerza Armada, que hay allí un estamento que quiere un cambio, que quiere democracia, que quiere constitución y que está a su manera dando esa pelea adentro y que hay que tener fe que ellos van a ser parte de este movimiento de cambio en el país. Y eso también lo está expresando el mundo entero cuando también le hace un llamado no solamente al pueblo venezolano, no solamente a la Asamblea Nacional, sino a la Fuerza Armada venezolana para que sean quienes materialicen ese último paso que sin duda alguna es crucial para que haya el cambio que todo el mundo está esperando en Venezuela. Julio, ¿tú crees que más pronto que tarde ese cambio se pueda lograr? Es decir, hace unos minutos decías precisamente, se ha hecho todo en Venezuela. Yo creo que lo que nadie puede decir es que los venezolanos no han luchado para volver a la libertad, Totalmente. para recuperar a la democracia. Nos ha costado muchas vidas, presos políticos, torturados. Yo creo que, caray, se ha dejado el pavimento en las calles, que es una frase que yo suelo usar. Y sin embargo, ese último eslabón de los militares es el que no termina de acoplar. Y a ratos uno se pregunta, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que los militares asuman una posición donde pongan al país delante de sus propios intereses? Bueno, aprovecho también para recordar, Idania, que hoy justamente se cumplen 3 meses del asesinato de Fernando Albán. Y en nombre de él y una persona que como tantos otros venezolanos puso su vida por la lucha y por el cambio en el país, es en ese testimonio que tenemos que seguir luchando. Ahora, en el caso de la Fuerza Armada venezolana creo que tiene un elemento adentro que distorsiona todo. Y ese elemento es la presencia cubana. Yo sí le otorgo una enorme importancia a que la historia sería totalmente diferente en nuestro país y la libertad la hubiéramos conquistado hace mucho tiempo atrás si no hubiera esa penetración y esa subordinación de personas como Padrino o como Maduro al gobierno de La Habana. Eso es lo que está creando hoy que ese último paso sea para mí el más difícil. Creo que los otros 2 apoyos que tenía Maduro importantes, que era el petróleo y la Fuerza Armada, ambos se han descalabrado. El precio del petróleo y la producción han caído y la Fuerza Armada, que hasta hace pocos meses tenía una solidez más fuerte, se ha fracturado y está abiertamente en contra de Maduro. El tercer pilar, la tercera columna de soporte de Maduro, que son esas 3, es Cuba. Yo creo que esa es la que sigue en pie, la que hoy sostiene hoy por hoy con mucho más fuerza Maduro y que es la que ejerce con mayor crudeza la represión en la Fuerza Armada. A nosotros los oficiales nos dicen
que todo lo que significa el seguimiento, la grabación, los interrogatorios, incluso las torturas, da vergüenza decirlo, pero son agentes cubanos quienes tienen todo ese aparataje de represión contra la Fuerza Armada y están permanentemente viendo cualquier brote de descontento o de organización o de rebelión para inmediatamente aplastarlo, y es una de las fuerzas contra las cuales nosotros tenemos que luchar. Venezuela está luchando tanto, Idania, que al final está luchando contra dos dictaduras, la de Maduro y la de La Habana. Son dos gobiernos dictatoriales que están posicionados sobre Venezuela, pero lo importante es lo que tú dices. Venezuela y los venezolanos nunca han dejado un día de luchar, y eso es lo que va a coronar, yo creo, con mucha convicción, también porque siento, y lo podemos hablar, que hay una decisión de las democracias del mundo a que haya un desenlace en Venezuela, a que sea pronto, y hemos visto medidas como la de hoy en Estados Unidos, las del Grupo de Lima, las que se espera de Europa y las que vendrán de los otros gobiernos, van presionando y van fracturando y van haciendo el mundo más pequeño a quienes secuestran el poder en Venezuela, y van a tener como resultado final ese desenlace democrático. Pero también toda esa comunidad internacional que tú mencionas, todos estos países, todos los organismos como la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, que han tenido pronunciamiento en las últimas horas, han apoyado la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Ayer leíamos un tuit del secretario Almagro que hablaba de crear las condiciones para un gobierno de transición. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Guaidó, el nuevo presidente de la Asamblea, y se hablaba de esto. ¿Cómo se crean esas condiciones? Bueno, es decir, en torno a todo esto siempre hay expectativas. ¿Cómo se crean las condiciones para un gobierno de transición? Yo lo veo de la siguiente manera. Lo importante es que tratemos de mirar un poco hacia atrás y veamos cómo ha evolucionado la película. Hace un año estaban comenzando las sanciones. Hace un año no había esa articulación, ya esa decisión internacional sobre el tema de Venezuela. Hace un año había la esperanza que se podía luchar y negociar por unas elecciones medianamente limpias. Y ahí yo rescato el hecho de que nosotros hayamos tenido una posición muy firme de no avalar ninguna negociación con el gobierno, y precisamente Maduro entra en esta fase de usurpador es porque no se participó el 20 de mayo y es porque se negó a cualquier tipo de negociación que no estuviera a favor de los intereses de Venezuela en la negociación que hubo el gobierno. Es decir, eso abrió las puertas a este proceso. Nosotros tenemos que entender que esa comunidad internacional va haciendo un proceso en el cual se van uniendo distintos grupos, Unión Europea, Grupo de Lima, Estados Unidos. Incluso se han unido países como pronunciamientos que ha habido de Japón en otros escenarios como el G20. Y en ese sentido, esa presión de afuera tiene que unirse con una presión interna. Porque algo que tenemos que entender los venezolanos, y creo que todos lo sentimos así, es que la situación en Venezuela es tan grave y la dictadura es tan fuerte que nosotros solos no podemos. Y hay que aceptarlo, es una realidad. Hemos hecho todo, hemos marchado, hemos votado, hemos no votado, hemos ido a mesas de negociación, hemos hecho todos los caminos democráticos. Los venezolanos y no solos no pueden, pero hay un factor también que quiero que coloques en tu análisis, que es cada vez hay menos gente en Venezuela también que vaya a la calle, porque la diáspora es realmente de una dimensión. No, obviamente, pero no solamente el problema de la calle tiene que ver con la diáspora, que es un movimiento enorme, sino también por el problema del miedo, que es real. Es decir, cualquier comunidad que hoy sale a protestar por electricidad o por gas o por comida, la respuesta inmediata del gobierno es represión, cárcel, violencia. Entonces, lo bueno es que esa fuerza del pueblo se mantiene allí a pesar de la represión. Ahora, esa presión externa que se materializa en sanciones, se materializa en medidas como las que ha anunciado Perú de prohibir el ingreso de la gente de Maduro a Perú, las investigaciones de derechos humanos, que hoy lo anunció Colombia también, de lavado de capitales, toda esa presión de afuera, unido a la presión interna, ambas presiones juntas son las que pueden lograr lo que al final es deseable, que es que se fracture ese pequeño grupo que tiene secuestrado Venezuela. Yo quisiera expresar que al final Venezuela ahorita está en las manos de ¿cuántas personas? 4, 5, 6 personas. Es decir, Maduro, Cilia Flores, los hermanos Rodríguez, Padrino López, Diosdado.
¿Cuántos son? 5, 6, 7 personas. Sí. Ese grupo tan pequeño son los que tienen secuestrados al país. Y la presión de adentro y afuera, junta, es lo que va a terminar fracturando a ese cogollo, a ese núcleo que tiene secuestrado el país, y es el que va a producir esa presión. Yo creo, tú me dices, ¿cómo se logra eso? Yo creo que en la medida en que nosotros avancemos con mucha firmeza en el Parlamento, que es lo que está ahorita asumiendo Juan Guaidó y que le deseo toda la suerte y lo va a hacer muy bien, la presión de la sociedad civil, el Frente Amplio, la presión de los países, todo eso es lo que puede unirse y sumarse para que finalmente se pueda construir esa transición en el país. Ahora, ¿cómo entender que hay países como Japón que se sumen y países como México que se distancian? Bueno, el tema de México es un tema que hay que, de alguna manera, seguir presionando en el buen sentido de la palabra para que haya sensatez. Yo ayer tuve una entrevista en México, en el programa de Ciro Gómez, y mencioné el video que una amiga colombiana, porque es amiga de Venezuela, hizo en el aeropuerto con López Obrador. Que ya vamos a ver. Y realmente a mí lo que más me molestó de ese video fue la indiferencia de López Obrador. Absoluta y totalmente. Porque él ha podido expresar una idea, él ha podido decir su posición, pero la indiferencia frente a un tema que es la vida o la muerte de millones de venezolanos, que es el destino de todo un país, realmente es algo que pega mucho. Ahora, América Latina está haciendo un gran esfuerzo para que México siga en el Grupo de Lima, para que el papel de México no sea a favor de Maduro, sino que sea a favor de buscar presionar también a su manera por una solución. Y yo creo que nosotros lo que nos toca es seguir en la opinión pública presionando a la opinión pública mexicana, al gobierno mexicano, a López Obrador en persona, para que él no venga con la excusa de que México es respetuosa de los asuntos de otros países, sino que el problema venezolano no es un problema ni de gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, sino un problema humano. Es un drama humano sobre el cual nadie puede ser indiferente. Exactamente, porque la indiferencia también mata. De este video que hablamos, yo quiero compartirlo con nuestra teleaudiencia. Se hizo viral hace unos días, pero vean el video. Porque no hay una posición con la dictadura de Venezuela. Y usted sabe que estamos sufriendo, y lo sabe. ¿Cómo nos va a ayudar? Yo no me meto en asuntos de otros países. Estamos de acuerdo, pero a mí me encanta que usted se acercaron a las personas, pero usted tiene que tener en cuenta que Venezuela es una dictadura y hay mucha gente sufriendo y muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Y usted no puede ser indiferente a eso, porque si usted quiere a las personas como dice que las quiere, no puede ser indiferente al hambre de un pueblo y al sufrimiento. La gente se muere sin medicamentos, presidente. Gracias, Muchas gracias. La indiferencia también mata, presidente. La indiferencia también mata. Y la voz que oyen es de Cristina García. Es la colombiana que está allí en el aeropuerto y le hace esta pregunta a López Obrador y le insiste, y López Obrador, él está pues pendiente de tomarse esas fotografías, ¿no? Sí. Y lleva a Cristina a decir que la indiferencia también mata. Julio, ayer hablaste de eso. Nosotros tenemos a Cristina García, la tenía buscando varios días porque queríamos conversar con ella. Qué bueno que estés con nosotros. Cristina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y Dania, un gusto saludarte, aprovecho para expresarte todo mi cariño porque ha sido una vitrina muy grande para toda esta catástrofe humanitaria, social y política que ha vivido Venezuela, y también aprovecho para darle un saludo a Julio Borges. Muchas gracias. Nosotros encantados de tenerte. Cuéntanos esta experiencia que indignó a mucha gente, a mí particularmente, lo vi en alguna otra cuenta, creo que lo puse en todas partes, lo retuiteé 500 veces, porque además tu angustia al preguntarle o tu insistencia, y ese señor ni siquiera te miraba. Esa es la posición típica del populista. El populista tiene un libreto y generalmente lo último que hace es responderte ante una pregunta incómoda. A mí lo que más me importa, Dania, es que el mensaje quedó. Y quedó en las personas que habían ahí tomándose selfies con él, porque pues nadie me atacó y eso hay que decirlo. Pero también la realidad es que él todo el tiempo me escuchó. Y lo más importante es eso, no solamente que el presidente me escuche, que me escuche la gente de México, así muchos me ataquen, no importa, yo no me lo tomo personal. Lo más importante de todo esto es generar una conciencia, sobre todo en el venezolano,
porque hay muchos venezolanos que todavía no se han enterado de la crisis humanitaria, política y social, que no afecta solamente a Venezuela, sino que afecta a toda una región. Y aprovecho y dame un espaciecito, Julio, yo estoy contenta de que estés del lado correcto de la historia, porque te voy a decir una cosa a título personal, porque nadie me paga. Hice mucha fuerza cuando fuiste a todos esos diálogos, de verdad que sí, porque hace muchos años que sabemos que eso es una narcotiranía, y le diste un poquito de oxígeno a ese régimen, pero de todas maneras, como le digo yo a la gente, nada, hay que seguirnos uniendo. Yo soy colombiana, no tengo nada que ver con Venezuela, pero esta lucha la tomo como propia, porque yo tengo muchas personas cercanas, amigos, profesionales, científicos, que en este momento están levantando cajas por un salario mínimo, y que dejaron todo en Venezuela, y que se trajeron solamente lo que traían puesto. Entonces, esto es un tema que, bueno, que un señor se siga tomando selfies, listo. Pero que nosotros, los ciudadanos que ponemos a la gente en el poder, no nos podemos tomar selfies. La indiferencia también mata. Julio. Sí, no, Cristina, te agradezco lo que hiciste con el presidente de México. Y estaba contándole ahorita a Idania que ayer tuve una entrevista con un programa mexicano que es muy conocido, que es el programa de Ciro Gómez. Y hice mención a ese encuentro que tuviste con López Obrador. Y realmente lo que más me sorprendió es que había un panel de personas mexicanas en el programa y todos habían visto el video y todos estaban indignados con la reacción de López Obrador y críticos a lo que fue ese trato o esa especie de indiferencia, a pesar de que te escuchó y como bien dices tú, tus palabras quedaron seguros sembradas en su conciencia, y esa es la labor que tenemos que hacer todos para que México, que ha sido siempre compañero de Colombia y compañero de Venezuela, no sea indiferente a lo que está viviendo Venezuela, Colombia y toda la región, porque esto es un drama que se está convirtiendo en un drama de toda la región. Cristina, pero te hago una pregunta y la contestas y dices lo que ibas a decir. ¿Tú pensaste que ese video que montaste iba a tener esa repercusión? No, nunca, nunca. No. Yo estaba en el aeropuerto, yo hice contacto visual con él porque pues yo estaba mirando quién era el famoso que le estaban pidiendo tantas fotografías. Hicimos contacto visual y a mí me nació del corazón. Hay gente que no me cree que yo en ese momento estaba leyendo un libro de Patricia Poleo, una periodista que aprecio, que además lo sigo a todos, a muchos. A Julio lo he seguido, en fin, a todos los he seguido. Pues Julio no es periodista, pero bueno, a todos los he seguido. Y justo en ese momento yo estaba como mirando todos esos detalles de esa tragedia, de que matan los escoltas de las personas, de que sacan a las personas y les siembran pruebas, que es esto tan propio de estos gobiernos populistas. Y este señor, como decimos en mi país, nos dio papaya, me dio papaya. Entonces hicimos un contacto visual y a mí me saltó una indignación. Yo no tenía ahí tan presente, y Dania, te cuento, y Julio, yo no tenía tan presente que al otro día era lo del tema de la reunión del Grupo de Lima. Pero esto fue providencial, porque Dios me dio la oportunidad de que una ciudadana que no tiene ningún vínculo político, que no está pagada por nadie, hubiera podido ser capaz de decirle una cosa que mucha gente le quiere decir. Entonces yo esto lo siento como una cosa muy providencial y muy linda. Y yo quiero que esto sirva para que los ciudadanos tengamos conciencia de que los políticos, nosotros no estamos al servicio de ellos, ellos están al servicio de nosotros. Y los incluye a todos. Y que nosotros no podemos caer, América Latina no puede caer en gobiernos populistas. Y eso es una labor de los ciudadanos, no de los políticos. Cristina García, creadora de la comunidad Superpoderosas, quien ha hecho viral este video donde ella increpa a López Obrador. Un gusto haberte tenido en el programa. Gracias por acompañarnos estos minutos. Y como venezolanos creo además que ambos te damos las gracias por habernos defendido, por defender la causa de la libertad de Venezuela de esa manera. Buena tarde para ti. Buena tarde para ti, Dania, para ti, Julio. Pedirle, dame un segundito para dar este mensaje a los venezolanos. Por favor, los que están sobre todo en el exterior, los que aún siguen en Venezuela, a tomar conciencia de que esta es una situación que ustedes de alguna manera también pueden manejar en la medida en que sean todos los días conscientes de que el populismo no lleva a ningún lado y que la responsabilidad es de los ciudadanos y que nosotros también podemos hacer un cambio y que no es justo
que uno en redes sociales vea selfies haciendo pues un alarde de la riqueza y de un montón de posesiones económicas cuando hay tantos hermanos en Venezuela que en este momento no tienen que comer. Que seamos más humanos, esa es la invitación. Gracias a ti, de verdad un abrazo grande. Y con esto vamos, Julio, vamos a hacer una pausa. Quiero que te quedes conmigo en la próxima parte del programa porque quiero hablar del jueves, del 10, qué esperar de ese día y sobre todo, qué decirle a los venezolanos para ese día. Hagamos una pausa y ya regresamos. Continuamos con La Tarde. Continuamos en la tarde de hoy con el diputado Julio Borges. Hablemos del 10 de enero particularmente. ¿Qué esperar ese día? Es decir, ¿qué va a pasar el 10 de enero? ¿Tiene la oposición una estrategia para el 10 de enero o para lo que viene después? Sí, el 10 de enero es y tiene que materializarse en un verdadero rompeaguas, en un antes y después. No solamente porque tengamos una especie de oportunidad que se ha creado con la misma destrucción que ha hecho el gobierno de la democracia, sino sobre todo porque ha habido como una especie de antesala que ha hecho los países hermanos del Grupo de Lima, quienes le han dado un espaldarazo al pueblo venezolano al decir, miren, el 10 de enero terminó un Maduro que ya tenía toda la ilegitimidad encima y que no tiene ahorita ningún tipo de legitimidad por unas elecciones fraudulentas del 20 de mayo para continuar en el poder. Entonces, lo interesante es que ya el mundo tomó una posición, el mundo ya tomó una decisión y una postura muy clara frente a lo que significa el 10 de enero y señaló un camino también, que no es solamente desconocer a Maduro, sino reconocer al Parlamento venezolano. Y eso no es un capricho, eso no es un tema porque me cae bien uno o me cae mal el otro, no tiene nada que ver, sino que Maduro está en el poder de manera fraudulenta y hay una asamblea que Maduro ha tratado de destruir y desconocer, pero que ha dado una batalla de resistencia y que llegó a ser lo que es, nada más y nada menos, Idania, que por 14 millones de votantes. Es el Parlamento que más votos ha tenido en la historia venezolana. Y tú acabas de decir algo que vale la pena ir sobre eso. Yo creo que la Asamblea ha hecho realmente un ejercicio de resistencia. Se nombró la Asamblea Constituyente en paralelo para quitarle toda la representatividad, todo el poder a la Asamblea Nacional y no lo hizo. La Asamblea Constituyente es una cosa bufa, pero no es que lo digamos nosotros, es que lo sienten los venezolanos. El propio Maduro. Es decir, hasta hace poco, gobernador que no se juramentara en la Asamblea no era gobernador, caso de Juan Pablo Guanipa en el Zulia. Y Maduro ni siquiera se va a juramentar en la Asamblea Nacional. Es una Asamblea Constituyente que ya perdió total legitimidad, nunca ha tenido legitimidad, total peso político entre ellos. Entonces, la Asamblea Nacional, la legítima, la que ha dado la resistencia, es el único foco democrático sobre el cual se puede construir lo que significa la regeneración democrática. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es lo que está planteando el Parlamento? En primer lugar, el hecho de, como decía bien el documento del Grupo de Lima, que todo lo que significa la usurpación de poder, la ilegitimidad de Maduro, la encarna ahora como poder legítimo y como poder representante del pueblo la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional adquiere a partir del 10 de enero una legitimidad mayor a la que tenía, un reconocimiento mayor al que tenía, una autoridad moral y política sobre el país para conducir a Venezuela con la fuerza de la gente y la fuerza de lo que hablábamos antes, de la presión interna y la presión externa, a que se pueda generar en el país una crisis política, una crisis constitucional, una crisis que pueda tener una manifestación también de calle, de volver a la calle, y una crisis que sacuda la conciencia de las Fuerzas Armadas para que con esta decisión irreversible de las democracias del mundo y del pueblo venezolano se termine de fracturar un gobierno que está descalabrado. Entonces, lo que quiero decir con esto, Idania, no es que el 10 se despierta Venezuela y Maduro no está, ojalá fuera así, pero el 10 Maduro se despierta y ya no es presidente reconocido por el mundo, es un usurpador del poder, es un dictador que ha tomado por la fuerza el poder y le toca a la Asamblea Nacional liderar un proceso de rebelión. ¿Pero las relaciones del mundo van a ser con la Asamblea Nacional?
Yo pienso que hay cosas que se van a abrir muy interesantes, está por verse, yo no puedo adelantarme, pero nosotros estamos ahora en una discusión a ver si hay entidades del mundo que reconozcan una representación, por ejemplo, diplomática nombrada por la Asamblea Nacional. Incluso hemos hablado con distintos países y organismos multilaterales a ver si eso es posible. Es decir, que haya un reconocimiento formal de lo que representa la Asamblea Nacional. Estamos en proceso de eso. Muchas voces dicen, los vamos a reconocer a ustedes como Parlamento. Creo que va a haber un espaldarazo político a las medidas que pueda tomar la Asamblea Nacional, que está planteando crear una ley de transición, que está nombrando a los poderes que faltan por nombrar. Julio, pero hay un tema que yo creo que no podemos obviar. Sí. Y es, por ejemplo, quien señala que en ausencia de un presidente legítimo o de un vicepresidente, el presidente tendría que ser el presidente de la Asamblea Nacional. Pero esto sería, digamos, un acto burocrático, no tendría un poder real en el país sobre la Fuerza Armada. Pero sobre todo hay otra posición que sostiene, ¿qué queremos? ¿Un preso más? ¿Perder otra voz y otra cara como tantos que están presos? ¿O otro venezolano que tenga que ir al exilio porque va a ser acosado y perseguido? Es que es una cosa, es algo difícil de manejar. Sí, yo creo que lo importante, y te lo puedo decir con mucho conocimiento de causa, porque tenemos comunicación fluida con Juan todos los días hablamos. Con Juan, con todo el equipo de Juan, con Leopoldo, con toda la gente de Voluntad Popular, de los otros partidos. Mañana tenemos una reunión también para seguir construyendo juntos todo esto. Yo puedo decir con mucho conocimiento que Juan está psicológica y espiritualmente preparado para el reto que tiene. Obviamente no tiene sentido que él vaya a ser un mártir de nada, sino que él va a ser un luchador que se va a entregar con todo para lograr la libertad del país, pero hacerlo con la inteligencia de lograr el objetivo que es el cambio en Venezuela. Lo que yo espero de un líder como es Juan, o como tantos líderes que hay en el país, en la asamblea o fuera de la asamblea, o en las calles, o en los medios de comunicación, es que nos demos cuenta que todo el mundo está apoyando este momento para que el país entero se ponga de pie, para que Venezuela entera se ponga verdaderamente, como lo ha estado en todos estos años, con una actitud totalmente de entender que las democracias del mundo y todo lo que significa la libertad del mundo apoya lo que hoy sería una rebelión legítima para que nosotros podamos sacar al usurpador que es Maduro, para sacudir la conciencia de quienes son ese último escalón, ese último eslabón que falta, que es la Fuerza Armada, y que encuentren con total contundencia y con total unidad a un pueblo que está determinado a que no hay vuelta atrás. Yo creo que eso es lo que se abre a partir del 10 de enero y también creo que estamos enfrentando un gobierno que está mucho más fracturado, mucho más descalabrado, mucho más dividido, mucho más deslegitimado y desinflado de lo que nosotros mismos pensamos. Claro, simplemente un dictador con pies de barro que para mí, como comencé el programa, te lo puedo reiterar, es un presidente que ya está caído. Lo que falta es la faena final, el remate de la faena, que es ese remate ciudadano de libertad y de rebelión que falta. Claro, pero ¿qué decir, por ejemplo, a los venezolanos que se sienten desesperanzados cuando todos hablamos del próximo 10 de enero? Es un punto de quiebre, es una fecha importante, la comunidad internacional. A ese venezolano que puertas adentro se levanta cada día a ver cómo come, si consigue la medicina o cómo lidia con su desespero, cómo explicarle que realmente es importante, que no pierda la fe, que allí que sí hay una posibilidad y que el 10 realmente es una fecha que va a marcar un hito en la historia del país. Bueno, lo decía la propia Cristina, cuando hablaba ahorita del líder López Obrador. Llegó el momento en que entendamos que esto es tarea de todos, no solamente de los dirigentes políticos o comunicacionales o de la iglesia, sino que de nuevo, como lo ha hecho muchas veces el pueblo venezolano, nos toca ese remate final. ¿Qué creo yo? Que van a haber convocatorias de calle y con todo y que hay mucha represión, y lo sabemos, con todo y que hay mucho miedo, y lo sabemos, va a tocar poner este grano de arena que cada quien pueda poner, sabiendo que hay toda esa represión y esa violencia del gobierno, pero creo que vale la pena que nosotros demos esta lucha final en todos los rincones
Y creo que es parte de lo que toca de ir sumando esas presiones. La presión de calle que va a ser convocada, la presión del Parlamento, la presión sobre las Fuerzas Armadas, la presión internacional sobre el núcleo que tiene secuestrado el país. Es como alinear todos los astros. Claro. Nosotros tuvimos momentos en que teníamos mucha calle, pero no teníamos apoyo internacional. Sí. Había apoyo internacional y no había calle. Hoy tenemos que sumar simultáneamente todas esas presiones para que sea el desenlace final. Y una última pregunta, Julio. El jueves hay una reunión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué puede pasar en esa reunión? Bueno, yo creo que ese es un proceso que ha sido también difícil, porque a pesar de que hay una unanimidad en América sobre la dictadura venezolana, el chantaje que ha hecho Venezuela sobre algunos países, sobre todo en el Caribe, ha tenido consecuencias. Pero yo siento que la labor que ha hecho Luis Almagro, que ha sido extraordinaria y que hay que agradecerla por siempre en nombre de la libertad y la democracia, ha ido horadando y creo que hemos visto cómo esas matemáticas han cambiado. No puedo decir cuál será el resultado del jueves en términos de lo que pueda aprobarse o no. Hay una resolución que se está esperando, hay un respaldo a este movimiento de la democracia en Venezuela. Luis Almagro será incansable hasta que se logre la libertad en Venezuela, pero lo importante es que medidas más duras que pueden venir, está ese umbral de votos cada día más pequeño. Estamos hablando de 2 o 3 países sobre los cuales hay que darle las garantías de que ellos van a tener todo el apoyo internacional y que no se dejen chantajear por un gobierno de Maduro que, así como mete miedo adentro, también trata de violentar y meter miedo a distintos países que han tenido relación con el gobierno de Maduro. Y te voy a hacer una pregunta que le hice al procurador de los derechos humanos de Guatemala, que lo tuve invitado hace unos minutos atrás. Esta semana, el jueves, la Organización de Estados Americanos habla de Venezuela y el viernes habla de Nicaragua y seguramente más pronto que tarde va a tener que hablar de Guatemala. Finalmente, ¿cómo van a defenderse los pueblos ante la ambición de estos mandatarios que llegan al poder, todo lo cambian, todo lo transfiguran para perpetuarse? Todo lo quieren modificar cuando no está de acuerdo con sus designios o con los que ellos creen que son las verdades absolutas. Sí, estamos en una hora muy oscura desde el punto de vista democrático en la región a lo que se refiere tu señalamiento. La experiencia de presidentes que llegan, cambian la Constitución, ponen una reelección indefinida, ponen al lado las instituciones y todo lo personalizan. Pasa en Bolivia también, ¿no? O quieren poner a sus esposas o a sus hijos o a sus mamás o a sus papás. Esa personalización de la política es la destrucción más grande que puede tener un país moderno. Y creo que los países que todavía están a tiempo de verse en ese espejo, caso de Colombia, caso de Chile, caso de Argentina, es decir, que esto tiene que prender las alarmas de la región. Porque el problema de Venezuela no es solamente el problema migratorio, que es un problema humano muy grave. Sí. Es un problema de que hay un proyecto en toda la región para desestabilizar la democracia, para destruir la democracia y para llevar a puros gobiernos autoritarios, personalistas, que en nombre supuestamente del cambio social terminan yendo en contra de los intereses del pueblo. Es lo que vivió Venezuela, es lo que vivió Nicaragua, es lo que ha vivido Cuba y es lo que se está tratando de trasplantar a diferentes países, como se está haciendo también en Bolivia. Sí. Y eso es una enfermedad contagiosa que solamente se cura si se detecta a tiempo. Y eso es la realidad que los países como Colombia tienen que ver, que no es la casa del vecino que está incendiándose, claro, es la casa propia a la cual ya está sufriendo ese proceso. Quiero agradecer a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, coordinador del Partido Primero Justicia, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hemos tenido una larga entrevista. Me cuesta mucho que venga, por eso trato de aprovechar el tiempo cuando está conmigo aquí. Julio, gracias de verdad por venir. Gracias a ti, gracias a todos y vamos adelante para que el 2019 sea un año de paz y de libertad para América Latina. Que así sea, Julio. Rápidamente vamos a una pausa, regresamos en breve. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real, y también nuestras cuentas en Instagram, @NTN24 y @idania.chirinos. Allí nos encuentran en Instagram. Les espero mañana, como siempre, para analizar, debatir, analizar la agenda informativa del día. Muy buena tarde para todos.